Un último apunte sobre la independencia de los USA. Hay que recordar que en Chesapeake y en Yorktown eran 24 navíos franceses bloqueando a 19, y 19 navíos de línea ingleses con similar artillería no pudieron romper el bloqueo de Chesapeake y llegar hasta los que habían ingleses sitiados en Yorktown, ¿no? Pero, ¿por qué Inglaterra solo pudo llevar 19 navíos allí en ese momento? Hay que tener en cuenta que aquí se juntaban escuadras aliadas, españolas y francesas, inglesas cuando se podían, y que juntar escuadras de muchos navíos, de decenas de navíos, era una logística, ¿no? Se necesitaba una logística importante y por eso esas agrupaciones duraban cierto tiempo, podían ser semanas o meses según la calidad y la cantidad de la logística que se hubiera preparado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa época, por ejemplo, en 1779, los aliados españoles y franceses juntan 38 navíos los españoles, solo los españoles 38 navíos, y 30 los franceses, 68 navíos en 1779. Y esta grandísima escuadra, que ha sido la mayor de toda esa época y siglos, hay que recordar que en Trafalgar eran 33 los dos juntos, aquí son 68. Pues esta escuadra estuvo durante semanas dominando las costas inglesas, apresando barcos a placer, y con el almirante Hardy inglés con 40 navíos en puerto, que no quería salir, con 40 navíos en puerto, y estuvo bastantes semanas, varias semanas, ¿no? Eso para entender un poco qué es lo que pasaría en 1781, ¿no? Luego, por ejemplo, otro ejemplo es en 1782, en Cabo Espartel, ¿no? Donde los españoles y los franceses juntan 46 navíos de línea aliados de guerra que hacen huir a una escuadra inglesa también con varias decenas de navíos. Para que veamos un poco qué es lo que pasa aquí. Bien, ya está. Otro último apunte sobre las ayudas españolas a los USA es, a partir del 76-77, como dice un autor, había masivas entregas de dinero, armas y uniformes, y hasta el 80-81, contribución que pocas veces ha sido valorada. Y también me recuerdo haber leído que cuando surgió la guerra de independencia española contra los franceses, en algunas de las batallas estaban utilizando mosquetes los españoles que eran muy antiguos porque los suyos nuevos se los habían dado a los colonos americanos en la guerra de la independencia y tenían que luchar con rifles muy viejos. Vale, gracias. Bien, y entonces la otra parte del artículo es la traición del 98 de los USA. Es decir, nosotros hemos ayudado un montón a los USA para su independencia. Y 2 o 3 o 4 generaciones después, en 1898, los USA se preparan ya desde hace varios años, deciden, el McKinley, presidente, o toda esa gentuza que tenían ahí, matar a sus propios soldados con el Maine, poner una bomba a su propio barco, a su propia gente, para tener la excusa del público de ir a la guerra contra España, que tanto le había ayudado 100 años antes. Y bueno, pues entonces aquí fue una guerra contra los españoles que duró 3 meses y medio, que ganaron los USA por las batallas navales principales, y fue en 1898, ¿no? Tenemos las dos batallas principales, la de Santiago de Cuba y la de Cavite en Filipinas, ¿no? Bien, entonces aquí, pues, ¿por qué se decidió estas dos batallas, no? Pues primero hay que entender que eh, el 3 de julio del 98 fue la batalla de Santiago de Cuba, pero el 1 de mayo del 98 antes fue la batalla de Cavite, el 1 de mayo del 98. Entonces los españoles en Cavite, que es una población que hay por ahí por Filipinas, no era la mejor defensa para la flota, se supone. Los españoles tenían un crucero de primera, un crucero de madera, 4 cruceros de segunda y una cañonera. Y los USA tenían 5 cruceros protegidos, una cañonera y una cañonera, ¿no? Y lo que pasa es que los cruceros españoles, pues muchos estaban en defectuoso estado de mantenimiento, porque el astillero que había allí pues no daba para más, ¿no? Y sobre las 05 y cuarto de la mañana se inicia el combate, y con la ventaja de que los USA tenían unas piezas de gran calibre y tenían unas armas de tiro rápido más modernas también. Y allá sobre las 7 o las 8 de la mañana
tenemos que dos cruceros españoles, los principales, están con graves daños, pero ellos seguían disparando, los españoles, y sin embargo el resto estaba casi intactos, ¿no? Recordemos que era un crucero de primera, un crucero de madera, cuatro cruceros de segunda y una cañonera, ¿no? Y entonces los USA se retiran, ¿no? Habían consumido los USA la mitad de la munición que tenían y no habían percibido daños grandes y tenían sus dudas. Sin embargo, Montojo, evaluando que sus principales buques ya estaban muy castigados y no soportarían una nueva racha como esta, ordena el abandono de sus buques porque los otros menores no serían suficiente rival para exponer las vidas humanas a un nuevo ataque de los americanos. Y ¿se podía haber hecho más? Pues no se sabe. Por las dudas americanas es posible que sí, ¿no? Sin embargo, son abandonados y los americanos pues ya tiran a placer y hunden esos barcos, donde se perdieron esos 6 barcos. Las bajas españolas fueron 60 muertos y 190 heridos. Los americanos ocultan sus datos reales sobre esta batalla. Bien. Y entonces vemos que esto fue un combate pues igualado, a pesar de que los americanos tenían 5 cruceros protegidos, cada uno de ellos seguramente mejor o igual que el mejor español, y tendrían más cañones seguramente, tenían más calibre, eso confirmado, y tenían mejores cañones del tiro rápido, también eso confirmado, ¿no? Y aquí pues 60 muertos. Pero se aguantó bien, fue una derrota honrosa. Bien, luego tenemos el 3 de julio del 98, la batalla de Santiago de Cuba, ¿no? Que los españoles llevan 4 cruceros y 2 contratorpederos, y los USA 4 acorazados, 2 cruceros acorazados, una cañonera y 3 cruceros auxiliares, ¿no? Y además tenía la ventaja que los de Cervera decidió erróneamente, estratégicamente salir, porque la salida que tenía de la bahía es en hilera, es en fila, ¿no? Y aunque los americanos tiren bien o tiren mal, si hacen referencia por la zona de la hilera, pues ahí se tiene un tiro bastante fácil, ¿no? Se sabe de toda la vida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que en 4 horas de combate los españoles tuvieron el Oquendo y los 2 destructores contratorpederos, el Oquendo y 2 destructores se quedaron fuera de combate en poco tiempo al salir de la bahía, por salir ahí en fila india y tener varios tipos de desventajas, ¿no? Entonces ya se quedó, por ejemplo, otro crucero, el Teresa, hizo huir al Brooklyn, pero el Teresa sucumbió al fuego del Indiana y el Oregón, y luego otro embarrancó español, lo embarrancaron voluntariamente cuando ya no daba más de sí, y el Vizcaya igualmente se encalló voluntariamente a las 11 de la mañana y le explotaron los pañoles y las calderas, ¿no? Eso fue el destino de los 6 barcos españoles. Esta batalla pues fue una clara derrota estratégica, no tenía que haber salido, se tenía que haber limitado a acotar los buenos tiros para que no entrasen los americanos, apoyándose en la batería de costa, y sin embargo fue tirar la flota. Me parece que habían 200 o 300 muertos, 300 o cerca de 300 muertos en el bando español, y en los americanos pues no se sabe. Como siempre, ellos no son de fiar en estas cosas, en esa guerra. Es que estamos hablando de que los americanos aquí son los malos de la película, ¿no? Porque todo lo que hacen para declarar la guerra, lo desagradecidos y lo faltantes que son a la historia de su país, sin valorar estas cosas que les ayudó España, pues son los malos de la película. Bien, pero es que no solo pasaba esto. No solo pasaba esto, sino que también pues estaban estas fuerzas americanas en Santiago de Cuba pendientes de esto, pero también estaban bloqueando y sitiando toda la isla, ¿no? Toda la isla. Y entonces pues habían unas fuerzas, aparte de las fuerzas de Cervera en Santiago de Cuba, habían las fuerzas del Apostadero de La Habana, que eran 18 cañoneros distribuidos por la isla, ¿no? 18 cañoneras de 42 toneladas armadas con un cañón de 42 milímetros y una ametralladora de 37 milímetros. Y su tarea era luchar contra el bloqueo americano, y es toda una campaña, ¿no? De cosas que suceden. Hay bloqueos, hay bombardeos, hay cortes de cables telegráficos, intentos, hay pequeñas operaciones, auxilio de rebeldes.
Sin embargo, este bloqueo fue violado en más de 22 veces. Se forzó el bloqueo, según registran los americanos y más los españoles, ¿no? Y entonces aquí tenemos varias cosas que pasaron. Primero tenemos los combates de Cárdenas, que es una población que está cercana a la base americana de Cayo West, ¿no? En la Florida. Y tenemos que aquí se enfrentan 3 cañoneros españoles. Bueno, ahí habían en Cárdenas 3 cañoneros españoles, de estos que hemos dicho, ¿no? Y tenemos que en abril sucede del 98 que la cañonera española ligera avistó al torpedero americano Foote, que era de 142 toneladas, con 3 piezas de 57 milímetros y 3 tubos lanzatorpedos, Y entonces ahí se empieza el cañoneo y esta torpedera americana dispara 70 disparos y acierta solo uno en dar en un toldo de la cañonera española. Y de 10 disparos españoles que tira, varios dan en el barco americano, puesto que se escoró a banda contraria, despidiendo humo y vapor y se retiró. Bien. Luego tenemos otro episodio, esto era en abril, otro en mayo, también en Cárdenas. Tenemos que la cañonera Antonio López, que es un remolcador con una pieza de 57 milímetros, y va contra el torpedero Winslow, que es uno de gemelo del anterior Foot, de 142 toneladas, 3 piezas de 57 y 3 tubos lanzatorpedos. El Winslow inicia el cañoneo, ¿no? Pero al segundo disparo español ya hizo blanco y más sucesivos impactos más en máquinas y calderas con incendios y varios muertos y heridos en el buque americano. Esto fue en mayo. Bien. Bueno, aquí lo que pasó exactamente no es que fuera solo el torpedero Winslow, es que era una flotilla que entró en la bahía de Cárdenas buscando a las 3 cañoneras españolas, y 2 de ellas, lanchas cañoneras, se habían puesto a resguardo en unas rocas y tal, ¿no? Entonces solo quedaba el Antonio López, que al ser un remolcador no podía pasar a resguardarse allí, ¿no? Esto es en mayo en Cárdenas, ¿no? El segundo episodio de Cárdenas. Primero vino el torpedero Winslow, que se retiró. Luego vino el Hudson, que era un guardacostas con 2 piezas de 57 milímetros, y también el Wilmington, que era un crucero de 1400 toneladas, 8 cañones de 100 milímetros, 4 de 57, 4 de 37, blindaje de 1,5 pulgadas, buque insignia de esta flotilla. Pero ¿qué pasó? Que el Hudson recibió 4 disparos y otros menores, y el Winslow 2 disparos directos, ¿no? Y entonces pensaron que eran baterías de costa y empezaron a disparar a civiles, ahí a la población, ¿no? Y entonces fíjate, el Antonio López dio 2 disparos sobre el crucero y 4 disparos y otros menores sobre el guardacostas, ¿no? Y el Antonio López en este lapso recibió 12 disparos, parece que de 37 milímetros del Winslow, con 2 heridos. Y su teniente Montés, que fue el primer laureado de la guerra del 98, pues este teniente lleva la cañonera a puerto, pero vuelve el teniente solo y su ayudante. El ayudante le carga una de la pieza que funcionaba en la cañonera, y el teniente dispara. Y disparó 130 proyectiles. 130 proyectiles. Y